Esta ocasión tenemos a un invitado en el canal. Él es José Luis Delgado. Él es un optometrista por profesión. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto compartir con vos y con la gente del grupo de Afectados por Cirugía Refractiva. Decías, yo soy óptico optometrista, eh, graduado en Argentina, luego hice una maestría en la Universidad de La Salle, en Colombia. Hice algunas prácticas también en la UNAM, en tu país, en México. Y bueno, y luego, lógicamente, como la mayoría de los profesionales hoy día, formación continuada en diferentes lugares, ¿no? En Boston, bueno, que en cada lugar que donde he podido, donde he tenido oportunidad. Oh, muy bien. Entonces, ¿cómo fue que tú descubriste este grupo de afectados? Bien, fue hace varios años ya, eh, y creo yo que fue a causa de que digamos, por mi trabajo, ¿sí? Por mi actividad, que dentro de la optometría están bastante enfocado en lo que son los lentes de contacto especiales, ¿sí? Hoy día, bueno, no sé si habrás escuchado nombrar los lentes esclerales que ahora se están usando en algunos casos para resolver los problemas post cirugía refractiva. Y bueno, por estar tan enfocado en esa área, claro, yo recibía muchos pacientes con problemas posteriores a la cirugía refractiva, entonces, buscando una solución para eso. Y claro, al principio, nada, uno los ve y bueno, sí, listo, y lo resuelve y demás. Y claro, con el tiempo uno le empieza a llamar la atención, ¿no? La cantidad de pacientes con ese tipo de problemática. Y bueno, nada, las búsquedas, y uno empieza a ver y se encuentra, creo que fue no me acuerdo bien, creo que fue por Facebook, eh, que encontré uno de los grupos y claro, eso como son estos los algoritmos de Facebook que enseguida van relacionando y los llevan de uno a otro. Entonces, bueno, así los encontré y empecé a ver las opiniones y la cantidad enorme de personas que tienen problemas posteriores a una cirugía refractiva, ¿sí? Desde los muy leves hasta los muy graves, ¿sí? Eh, y sí, creo que estuvo muy relacionado a mi actividad profesional, digamos, a recibir este tipo de pacientes con esa problemática. Bueno, yo creo que no es un tema como a veces no es muy público, ¿no? Muy visible. Casi siempre uno, ya sea que, bueno, en mi caso yo tampoco sabía que existía una comunidad de afectados hasta que empecé a sufrir yo mismo las complicaciones, ¿no? De miembros, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y sí, es así, hasta que uno no está involucrado de alguna manera en el tema, el, el marketing y la publicidad es lo que manda. Entonces, mientras uno no está realmente inmerso en eso, simplemente lo que ve es publicidad y de que todo es maravilloso y que son unas gotitas de anestesia local y que en 5 minutos está fuera. Y hasta ahí es eso, marketing y no más. Ya cuando uno le toca bailar, ¿sí? Ahí es donde se empieza a introducir en el tema, ¿no? Y a familiarizar más. ¿Qué es lo que está sacrificando el paciente al someterse a ellas, en cuanto a nivel, digamos, ocular? Bueno, yo creo que lo primero que sacrifica son garantías, ¿sí? O que pierde, digamos, si son garantías, ¿no? No existe una seguridad, ¿sí? Y en relación a esto, o sea, que hay una discrepancia entre la realidad y el marketing, ¿sí? Es que, claro, en la publicidad normalmente, claro, lógicamente, nadie va a decir, no, bueno, sí, en realidad hay un porcentaje que tiene problemas, que tienen ojo seco, otros que tienen halo, sensibilidad a la luz, fotofobia, eh, bueno, hasta la ectasia corneal, o que es la córnea que es deformada, digamos, que se termina por deformar solita, bueno, no solita, sino a causa de la cirugía, que son las más graves, bueno, es que uno se entera, porque si bien es real que existe, como en toda cirugía, es obligación dar un consentimiento informado, ¿sí? O sea, explicarle a la persona qué es lo que puede padecer, cuáles son las posibles complicaciones. Esto, yo lo que veo, lo que mencionan los pacientes y un poquito lo que conozco, es que suele ser algo de última hora, muy rápido, donde uno no tiene ni siquiera chance.
de saber qué significa cada una de las palabras que están ahí escritas, ¿no? Entonces creo que por eso a eso me refiero con que lo primero que pierde son garantías o seguridades, ¿sí? Está haciendo algo de lo que realmente no tiene mucho conocimiento de qué es lo que puede ocurrir. De los pacientes que tú has visto, ya sea que han terminado con cualquiera de esas complicaciones, ya sea halos, visión doble, ectasia, bueno, podría hacer una lista interminable. Em, ¿Has sabido de pacientes que al principio estén muy satisfechos con la cirugía, que incluso la recomendaran, pero que los problemas empezaron después o incluso años después? Sí, sobre todo, eso yo sobre todo lo veo en los casos de algunas complicaciones más severas, como una de las que mencionabas, la ectasia. ¿Sí? En la ectasia a lo mejor el paciente salió bien de la cirugía, no ha tenido mayores problemas de sequedad, aunque la mayoría sí los tienen al principio, o al menos al principio, y decía, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿sí? La pared de la córnea, que se afina, queda más delgadita, y bueno, al quedar tan débil, se empieza a deformar poco a poco, y con el tiempo eso va empeorando cada vez más hasta llegar a una situación en la que el paciente ve completamente aberrado. Y bueno, esos son muchos de los pacientes que a mí me llegan. ¿Sí? Por eso es que esos no necesariamente al principio van a tener problemas. ¿Sí? Pueden estar hasta felices del resultado, pero bueno, si en el reparto, en la feria, les tocó la situación más, o una de las situaciones más graves como es eso, realmente en el tiempo lo van a lamentar. Sí, sí, lamentablemente es como si fuera casi, pues, como una bomba de tiempo en algunas ocasiones, ¿no? Sí, sí, es como Sí, dejar instalada una bomba de tiempo ahí. No quiero sí, decir con esto que le va a pasar a todo el mundo, de hecho, por eso es que nos llegan cantidad de pacientes. correcto. En cuanto a cuando una persona está quizás interesada con la cirugía, mucha gente quiere saber de porcentajes, pero ¿tú crees que estos porcentajes, que por lo general se anuncian como porcentaje de efectividad del arriba del 99%, pero yo creo que es un poco incluso engañoso, precisamente por esto, porque quizás muchos pacientes estén felices al principio, pero los problemas, pueden empezar después? Entonces, ahí ya como que no hay digamos, una métrica quizás, real, porque, bueno, hasta donde sé, no hay alguien que esté realmente revisando cuál es el seguimiento de esos pacientes, ¿no? Y que haya realmente quizás alguna estadística, no sé, del gobierno, algo por el estilo. Entonces, quizás esos números son, bueno, yo les llamaría como estimaciones, pues, muy vagas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo creo lo mismo. Primero que si alguien dice que que el 99% son éxitos o no tiene complicaciones, claramente no es así. Yo creo que todo el mundo lo sabe, incluso quien realiza la cirugía sabe que eso no es así. Incluso en algún momento podremos hablar de estos consentimientos informados y de las complicaciones que muchas veces están mencionadas, aunque subestimadas, pero mencionadas. Eh, y claro, cuando uno ve todos los porcentajes, ¿sí? Eh, de hecho, no son tan menores. Y sí es real, ¿sí? Que, que sí, yo creo que no existe una estadística fuerte, dura, ¿sí? En relación a la cantidad de complicaciones y a la frecuencia de complicaciones. Eh, entonces, bueno, yo hoy, por ejemplo, veía un consentimiento informado y, y claro, dice, bueno, tal complicación tiene no sé, un 3% tal de posibilidades de que ocurra, o ocurran en el 3% de los casos. Tal otra tiene no sé, un 6 por mil, tal otra tiene un 5%. Claro, pero resulta que ahí en ese consentimiento están descriptas, tal vez, o mencionadas, más que descriptas, unas 12, 15, 20 diferentes. ¿Sí? Ahora, hay una en particular, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero hay una en particular, por ejemplo, dice, bueno, puede ocurrir hasta en el 50% de los casos.
Bueno, cuando uno suma todos esos porcentajes, ¿sí? De esto tengo un 3, un 4, un 7, lo que sea, por ciento de posibilidades de que me ocurra, cuando uno suma todas esas complicaciones, ¿sí? Claro, resulta que se tiene un altísimo porcentaje de probabilidades, ¿sí? De padecer alguna de ellas, ¿sí? Entonces, no es real que haya un 99% de éxitos ni de satisfacción. Sí es verdad que muchas personas, aún con algunas complicaciones, las menores, las más leves, sí pueden sentirse felices o al menos por un tiempo de que, bueno, ahora no dependo más de mis lentes y todo esto, ¿no? Eh, pero si hacemos, digamos, el número global, el número general, no, definitivamente no es así. Sí, sí, de hecho, eso es un punto muy interesante porque ya que sumas todas y te vas a cada probabilidad en cada una, dices, oye, pues es como que ahora sí que no es una moneda al aire, son muchas, ¿no? Claro. Pero existe una página que se llama lazycomplications.com, es de Estados Unidos. Hay un punto en el que mencionan que incluso quizás el paciente más feliz con la cirugía que se puede librar es el momento en el que una persona requiera cirugía de cataratas, porque eventualmente, bueno, si uno vive lo suficiente, va a requerir la cirugía, ¿no? De cataratas. ¿Tú sabes algo del tema en el que se complica la cirugía de cataratas para una persona que previamente tuvo alguna cirugía LASIK, más que nada para eh, el cálculo del lente intraocular? Sí, definitivamente. Para el cálculo del lente intraocular, a ver, la cirugía refractiva altera eh, diferentes mediciones, ¿sí? Una de ellas es el cálculo del lente intraocular, o lo modifica o lo complejiza como mínimo, ¿sí? Con lo cual, las posibilidades también de error, ¿sí? En ese lente intraocular, cuando se tiene que someter a la cirugía de catarata, son mayores. Y no es la única situación, porque, por ejemplo, la medición de la presión intraocular, ¿sí? Que, digamos, que es necesario el control para evitar justamente que una persona tenga glaucoma y no se entere, también estar haciendo compensaciones, que lo mismo, se va perdiendo eh, seguridad o certeza, ¿sí? En esa medición, en el resultado de esa medición. Creo que es importante, como mencionas, pues pensar a largo plazo, ¿no? Porque obviamente en promedio la gente se opera, no sé, a los 20, ¿no? Que es una edad pues bastante joven, pero ¿qué va a pasar 10 años, 20 años, 30 años como consecuencia de la cirugía, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero es algo que ocurre, bueno, hoy día estamos en nuestra sociedad, es bastante cortoplacista y busca la satisfacción inmediata. Entonces yo creo que es un ámbito, me estoy metiendo en una cuestión sociológica que tal vez me excede ampliamente, pero creo que sí, que estamos metidos en una situación y en formas de pensar, como decía, muy, muy cortoplacistas y de que satisfacción inmediata y no, yo no quiero usar lentes como si fuera algo tan terrible. No sé, yo los he usado, yo ahora no los tengo puestos porque para esta distancia no los necesito, ¿sí? Mi miopía a esta distancia me hace ver perfecto. Ahora que voy a salir a manejar me los tendré que poner, pero yo me podría haber operado las veces que quisiera y hasta gratis sin ningún problema y claramente no lo haría. Ni lo voy a hacer, por supuesto. Pero sí, se busca esto como digo, de la satisfacción inmediata y a lo mejor en cosas menores que realmente no deberían tener tanto, a las que no se les debería dar tanto valor, tanta importancia, ¿no? Porque la realidad es que la cirugía no lo va a hacer ver mejor que como ve con sus lentes, del tipo que sean, pero para eso es exponerse a una cantidad de riesgos que, bueno, yo creo que quien realmente los conoce y toma conciencia los evita, sin ninguna Sí, duda. mismo, algo que se menciona mucho en el grupo es que la gran mayoría de los pacientes, miembros del grupo mencionan que es raro ver quizás a un cirujano oftalmólogo o incluso a algún profesionista de la salud visual, ¿no? Es Seguro. raro verlos operados, ¿no? Porque, pues, posiblemente, gente que, como dices, ¿no? Que tiene un amplio conocimiento
eh, pues, de temas del ojo en general, pues dicen, bueno, mejor yo no me arriesgo, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí, así es. Yo creo que sí son muy pocos los que se someten a una cirugía, una cirugía refractiva, ¿sí? Que estén trabajando en el tema. Digo, a pesar de que pueden ser una incomodidad, muchas veces pues es como que, pues la manera de tener tu ojo, pues lo más sano posible, ¿no? Como dirían, guardarlo para el día que realmente ocupes una cirugía necesaria, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cirugía de cataratas, ¿no? Que esa llega un punto en el que, pues la gente sí la requiere, ¿no? Sí, sí, de hecho para mí la cirugía de cataratas es algo completamente distinto. Para mí la cirugía de cataratas es todo lo contrario, es realmente una maravilla necesaria, ¿sí? O sea, tecnológicamente hablando, eh, en cuanto a lo que resuelve, a cómo le mejora la calidad de vida a las personas, donde el riesgo sí realmente, la relación riesgo-beneficio es indudable. Porque si nos vamos, no sé, a los países de menor desarrollo, donde incluso hay muy pocos cirujanos de catarata, ¿sí? Eh, claro, tenemos los índices de ceguera, ¿sí? Por cataratas son altísimos, ¿sí? Entonces, realmente, tener la posibilidad de la cirugía de catarata hoy y con los avances que hay hoy día y con la cantidad de opciones de lentes que existen y de técnicas quirúrgicas cada vez mejores, no, a mí esa sí me parece buena y me parece que realmente vale la pena. Sí, de hecho, así tal como lo mencionas, por ejemplo, bueno, voy a poner mi caso, ¿no? Que yo me operé con cirugía LASIK. Yo me operé cuando tenía 19 años y a los, ¿qué fue? Como a los 23, me dio una ectasia en el ojo izquierdo. Digo, ahorita no tengo puesto mi lente escleral, pero yo con el ojo izquierdo requiero lente escleral, si no, no puedo ver. De hecho, estos lentes que ves realmente me ayudan a más al ojo derecho, a corregir algo de graduación que tengo, pero sí, entonces dices, okey, te estás expones tus ojos a una edad muy joven, que fue 19 años, una ectasia, que es algo gravísimo en tu ojo a los 23. Eso es una edad muy joven para tener un problema en la córnea, ¿no? Y a comparación de la cirugía de cataratas, pues es un punto en el que ya, quizás el paciente ya está en una edad más avanzada y que es algo que su ojo, pues, lo requiere, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí, realmente esa es una cirugía necesaria. Para mí por ahí pasa la gran diferencia, ¿no? Entre cirugías y hasta saliendo del ojo, ¿no? Necesarias y no necesarias. Pues bueno, José Luis, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos. Compartir con ustedes y bueno, siempre acá a disposición cuando quieran, ¿sí? Un gusto y bueno, saludos para todos y que estén todos muy bien. Ok, bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Buenas noches, gracias.